La primera lectura viene del libro de los Hechos, el capítulo 9, versos 1 al 16. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. El ISIS de la época de Jesús. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, se dan cuenta que los ISIS también tiemblan. Temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. No, Señor, déjale ciego de por vida. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Es verdad que hay veces que queremos que no sean perdonados.
mucho el mal que han hecho. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan. Tú no. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, que yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. No sabemos si Ananías añadió, ojalá que harto, Señor. Esta es palabra de Dios. Escuchemos las palabras del Salmo 30, que es un cántico para la dedicación de la casa y un salmo de David. Te exaltaré, Señor, porque me levantaste, porque no dejaste que mis enemigos se burlaran de mí. Señor, mi Dios, te pedí ayuda y me sanaste. Tú, Señor, me sacaste del sepulcro, me hiciste revivir de entre los muertos. Canten al Señor ustedes sus fieles, alaben su santo nombre, porque solo un instante dura su enojo, pero toda una vida su bondad. Si por la noche hay llanto, por la mañana habrá gritos de alegría. Cuando yo me sentí seguro, exclamé, jamás seré conmovida. Tú, Señor, en tu buena voluntad, me afirmaste en un elevado baluarte, pero escondiste tu rostro y yo quedé confundido. A ti clamo, Señor soberano, a ti me vuelvo suplicante. ¿Qué ganas tú con que yo muera? ¿Con que descienda yo al sepulcro? ¿Acaso el polvo te alabará o proclamará tu verdad? Oye, Señor, compadécete de mí. Sé tú, Señor, mi ayuda. Convertiste mi lamento en danza. Me quitaste la ropa de luto y me vestiste de fiesta para que te cante y te glorifique y no me quede callado. Señor mi Dios, siempre te daré gracias. Esta es palabra de Dios. Buenos días, nuestra tercera lectura, Apocalipsis 5, del 11 al 14. Miré entonces, y alrededor del trono oí la voz de muchos ángeles, y de los seres vivientes, y de los ancianos. Era una multitud incontable, miles de millones. A grandes voces decían: digno es el Cordero inmolado de recibir el poder y las riquezas, la sabiduría y la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Entonces oí que todo lo creado en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todo lo que hay en ellos decían: al que está sentado en el trono y al Cordero sean dadas la alabanza,
la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían, amén, y los 24 ancianos se inclinaron y adoraron. Esta es palabra de Dios. La siguiente lectura del Evangelio corresponde al capítulo 21 del Evangelio de Juan. Y dice así: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a los discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Me voy a pescar, les dijo Simón Pedro. Nosotros también vamos contigo, le dijeron ellos. Fueron y entraron en la barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya amanecía, Jesús estaba en la playa, pero los discípulos no lo sabían. No sabían que era Jesús. Jesús les dijo: hijos, ¿acaso tienen algún pescado? No, respondieron ellos. Y él les dijo: echen la red al lado derecho de la barca y hallarán pesca. Entonces la echaron y no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Oyendo Simón Pedro que era el Señor, se puso la ropa porque se la había quitado para poder trabajar y se echó al mar. Pero los otros discípulos vinieron en la barca porque no estaban lejos de tierra, sino a unos 100 metros, arrastrando la red llena de peces. Cuando bajaron a tierra, vieron brasas ya puestas y un pescado colocado sobre ellas y pan. Jesús les dijo: traigan algunos peces de los que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra llena de peces grandes, 153 en total. Y aunque había tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo: vengan y desayunen. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿quién eres tú?, sabiendo que era el Señor. Jesús vino, tomó el pan y se lo dio. Lo mismo hizo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Cuando acabaron de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le contestó Pedro. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le contestó Pedro. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Jesús le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo: ¿me quieres? Y le respondió: sí, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero, apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. En verdad te digo que cuando eras más joven te vestías y andabas por donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios.
Y habiendo dicho esto, le dijo, sígueme. Esta es palabra de Dios. Alabamos, Señor. Hoy es el tercer domingo de Pascua. Es el tiempo en que nosotros estamos escuchando sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y el tiempo que Él estuvo. Entonces, estas lecturas especiales de hoy están llenas de imágenes bien espectaculares, ¿no? Imagínense la imagen del Apocalipsis, del Cordero que fue inmolado, donde miles le alababan. Pero también imagínense esa escena de los apóstoles llegando después de un fracaso que tuvieron y encontrando a Jesús ahí esperándolos y con desayunito listo. Belleza. Podemos entender y aceptar todas estas cosas a través de la fe, que parte del testimonio de unos de estos apóstoles que compartieron su vida, que compartieron el ministerio y que afirman categóricamente que el Señor ha resucitado y que se les apareció en diferentes formas y en diferentes lugares. Ese es el creer del que nos habló Magdalena la semana pasada. Y es que Jesucristo resucitado es el centro de nuestra fe, es la razón de existir de la iglesia. Como dijo Pablo mismo, si la resurrección de Cristo, toda nuestra fe es vana, toda nuestra fe sería vana. Así que es muy importante que nosotros entendamos, aceptemos y creamos en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de este domingo es tomado del último capítulo de Juan. Algunos dicen que este capítulo fue añadido posteriormente, no precisamente por Juan, porque ya es un capítulo que hace un cierre. Y es el relato de la última aparición de Jesús a 7 de sus discípulos en el lago Tiberíades, como se había nombrado el lago de Galilea, el mar de Galilea. Eso lo nombraron en honor de Tiberio César, entonces a veces uno se confunde, al fin es el lago de Galilea o el Tiberíades, son los mismos, ¿no? Es el mismo lago. Y es un lugar familiar para los apóstoles, pues ellos venían de ahí, era el centro de operaciones de ellos, porque la mayoría pues eran pescadores, y allí fue donde el Señor Jesús los había llamado por primera vez, ahí en ese lago de Galilea. Y fíjense que mientras las dos apariciones anteriores habían sido encerrados ahí en un aposento, este fue al aire libre, con un escenario extraordinario, porque ahí evocaba a ellos cuando habían visto a Jesús por primera vez. Estos Pedro, Andrés, Santiago y Juan, cuando aún Jesús no era conocido para ellos, y se acerca y les dice: síganme, que los haré pescadores de hombres. Y dice el Evangelio que ellos, dejándolo todos, lo siguieron. Entonces, imagínense esa escena anterior y ahora esta otra escena. Muchas cosas habían pasado mientras tanto. Así que los apóstoles habían vuelto a su lugar de origen. Y uno, leyendo así desprendidamente, parece que quisieran hacer un paréntesis de toda esta historia que les pasó con Jesús. Tanto que Simón dice: voy a pescar. Él se nota que él tenía el liderazgo del grupo. Y también los otros le dicen: sí, vamos contigo. Jesús los había llamado a ser pescadores de hombres, pero ellos vuelven a pescar peces. Entre los 7 discípulos estaba Pedro, los hijos de Zebedeo, de los que el Evangelio dice que ellos habían dejado las barcas anteriormente para seguir
al Señor Jesús. Ahora vuelven a tomar esas mismas barcas, esas mismas redes que habían abandonado, y se dedican otra vez a pescar. Entonces uno piensa, ¿será que de pronto habían ya deshecho la idea de seguir a Jesús? Aunque ahí encontré que algunos eruditos piensan que los discípulos se encontraban en Galilea guiados por las palabras del ángel cuando en el domingo de resurrección, ¿se acuerdan que dijeron cuando se le apareció a María Magdalena? Dice, vayan y digan a sus discípulos y a Pedro que él va a Galilea para reunirlos de nuevo, allí los verá tal como les había dicho. Así que parece que de pronto ellos estaban de alguna forma allí en Galilea, en su lugar de origen, donde se sentían seguros, esperando nuevamente el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Y vaya que encuentro, ¿no? Pero aquella noche no pescaron nada. Al amanecer el Señor Jesús estaba en la orilla, pero ellos no sabían que era Jesús. Les pregunta si tienen algún pescado, y ellos responden no, cortantemente, no tenemos nada. Eso es como el sabor del fracaso, ¿no? Cuando uno tiene el sabor del fracaso encima, no es muy amable en contestar. A veces es muy enfático. No tenemos nada. Echen la red a la derecha y uno dice, bueno, ¿y por qué le hacen caso, no? Algún tipo de autoridad tuvo que tener él, porque le hacen caso. Estos eran pescadores, pues, curtidos, ¿no? Ya habían pescado toda la noche, y que alguien extraño les diga, oiga, pongan la red al otro lado. Lo cierto es que le hacen caso, y la pesca fue grande, ¿no? Fue maravillosa. Ahí dice 153 peces. Eso, el número realmente no tiene importancia, la idea es que sí fueron muchos peces, tanto que la red casi estaba a punto de romperse, aunque no se rompió. Así que aquí podemos extraer una cosa interesante: el fracaso siempre es una opción en nuestra vida, pero con Jesús, cuando le obedecemos a veces las instrucciones a Jesús, el fracaso puede convertirse en triunfo, puede convertirse en victoria. Y ustedes imagínense, tuvo que ser un momento muy emocionante, ¿no? Llegar a la playa cansados después de ese fracaso, y luego pescar, y luego encontrarse a Jesús que les había preparado un desayunito, pescadito ahí en las brasas con pancito. Eso es algo bien emocionante porque es una muestra de amor. Yo me imaginaba, oiga, cuando a veces toca trasnochar y que uno se levante así tempranito y huele a caldito, chocolatico, pancito, y es Jimenita la que se ha parado a prepararlo. Yo digo, eso es amor. Eso es una muestra de amor. Entonces, yo puedo imaginarme lo amados que ellos se sintieron por esa situación. Y se reunieron en torno otra vez a la comida, a compartir, a ser restaurados, a ser otra vez enviados. En la segunda parte de esta aparición, después de que ellos ya habían cenado, ya habían desayunado, me imagino que habían ya tenido alguna charla, se enfoca un poco más en Pedro, y el Señor le dice a Pedro: Simón, hijo de Jonás. Simón, hijo de Jonás. Llama la atención porque él antes le había dicho que él era Cefas, o que era Pedro, ¿no? Pedro del griego, Cefas del arameo, y acá le dice Simón. Otra vez le vuelve a llamar por su nombre original, hijo de Jonás. Y es que Pedro tenía cosas que sanar ahí con el Señor Jesús. Él tenía muchas cosas que decir. ¿Me amas más que a estos?
Pedro le había asegurado anteriormente, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Equivale a decir, yo te amo más que a estos. Pero ya todos sabemos que eso no fue así, porque en el momento en que Pedro vio al Señor Jesús, a su Maestro, a su Mesías, que iba a ser colgado en una cruz, lo vio arrestado, lo vio humillado, él le negó. Dijo, yo a este no lo conozco. Y 3 veces, tal como el Señor le había dicho que iba a ocurrir, 3 veces lo negó. Así que parece que esas 3 veces que el Señor le pregunta, ¿me amas?, era restaurando esas 3 veces que él lo había negado. Aquí es interesante entender, y por eso escogí esta traducción para leerla, porque el verbo griego que se traduce por amar viene de la raíz ágape y destaca el aspecto espiritual del amor, esa dimensión sobrenatural. Y el verbo griego que traduce querer, que nosotros traducimos como querer, viene de la raíz filos, y significa amigo o ese amor de amistad, y destaca un aspecto más afectivo del amor. Entonces él le preguntaba, ¿me amas? Y él decía, te quiero. Y le vuelve a preguntar, ¿tú me amas? Dice, yo te quiero. Y al final el Señor le dice, ¿tú me quieres? Y le dice, Señor, tú sabes que te quiero. Y a cada respuesta él dice, apacienta mis ovejas. Parece ser que Pedro en ese momento le daba al Señor todo lo que él tenía. Estaba en ese proceso de restauración. No le alcanzaba el amor al amor que le estaba pidiendo el Señor, pero parece que fue encaminada, porque nosotros ya sabemos, y la historia nos lo cuenta, que Pedro fue el que inició la proclamación del Evangelio cuando recibió al Espíritu Santo. Y dice que hay una frase, ¿no?, que cuando seas viejo, extenderás tus manos y otro se ceñirá y te llevará a donde no quieras. Y el evangelista la explica así, con esto indicaba la clase de muerte con que iba a glorificar a Dios. Dicho esto, el Señor Jesús añadió, seguidme o sígueme. Y es muy enfático en ese sígueme. Por eso la prédica la he nombrado, ¿me amas? Sígueme. Para comprender este diálogo, uno viene más atrás, es necesario recordar esos episodios anteriores, ¿no? En la última cena, donde el Señor estaba con sus discípulos y el Señor le dice, les dice que él tiene que ir a otro lugar donde ellos no pueden ir. Y Pedro le dice, ¿a dónde vas? Y le dice, yo voy a un lugar donde tú no puedes seguirme ahora, pero me seguirás más tarde. Entonces Pedro promete, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Y todo esto, pues, a la larga iba a resultar verdad. Pero dice aquí, atado por otro y llevado por otro, a donde él no quería ir. Así que allí, a las orillas de este lago, el Señor restaura a Pedro. Pero Pedro era el líder de ese grupo, así que no solamente restaura a Pedro, sino que restaura al grupo. Cuando él le dice a Pedro, sígueme, también explícitamente estaba hablando a los otros que le siguieran. Y aquí también entendemos otra lección. Es importante que, a pesar de las circunstancias, a pesar de nosotros mismos, el Señor siempre está dispuesto a restaurarnos para que nosotros le sigamos. O sea, siempre tenemos en Él
la oportunidad de ser restaurados, de ser sanados. ¿En qué fueron sanados? Pues sanados en su amor. Uno no puede imaginarse, o yo no puedo imaginarme la carga que tenía Jesús, o la carga que tenían los mismos discípulos, sabiendo que Él lo había negado. Durante ese tiempo tuvo que ser muy duro, porque Él dice que Él después lloró mucho, ¿cierto? Amargamente. Entonces, este encuentro fue fundamental para la sanidad de Pedro, para restaurar su amor, para sentir que realmente él tenía que ir a un grado más de amor, no solamente yo te quiero, sino tenía que convertir su corazón al yo te amo, para poderle seguir. Y es interesante acá, algo que noté es que prácticamente la última palabra que le dirige el Señor Jesús a Pedro es sígueme, pero también una de las primeras palabras que le dice es sígueme. Entre esos dos sígueme hay toda una evolución en el corazón y en la mente de Pedro, desde el sígueme cuando era un simple pescador, hasta este sígueme cuando es restaurado y sabe y está seguro que el Señor le ama. Hay bastante trecho entre esos, pero ya este es un sígueme definitivo, es el sígueme que de pronto el Señor nos está diciendo a cada uno de nosotros, sígueme. Es como si todo el Evangelio quedara incluido ahí entre estas dos síguemes. Y esto le da la fortaleza a Pedro, a pesar de que iban a venir circunstancias duras, circunstancias difíciles para él, de enfrentar lo que se le venía. La tradición, porque no habla aquí en la Biblia, pero la tradición dice que él tuvo una muerte también como la del Señor y que no aceptó ser crucificado como el Señor porque no lo concedía demasiado para él, sino que quiso ser crucificado con la cabeza hacia abajo, al revés. El encuentro y reconocimiento de Jesús como Señor y Mesías transformó la vida de estos discípulos hasta el punto de que perdieron el miedo y aún entregaron sus vidas por la causa de el resucitado, de Jesús el resucitado. Tenían una absoluta confianza en quien habían puesto su amor, toda su fe, y era indudable que los niveles de fe en ellos ya eran mucho más profundos, ya habían crecido. Y así como vimos la vez pasada, la fe no es algo que de pronto se tiene, la fe es algo que se va desarrollando, va creciendo, va aumentando en la medida que nos vamos relacionando con el Señor. Así que encontramos en ellos una fe más profunda, una adhesión de grupo más profunda, un compromiso mucho más profundo a través de este proceso que habían vivido. Pero parece que era muy importante este último encuentro con el Señor y este último llamado a sígueme. Como estos discípulos del lago de Tiberíades, como Saulo de Tarso en el camino de Damasco, como bien lo dijo Jorge, era como el ISIS en ese momento para los cristianos, que perseguía a los seguidores de Jesús, y que luego resultó ser uno de los mayores defensores del Evangelio. Hoy Jesús también se nos aparece a nosotros en nuestras propias realidades, en nuestros afanes, en nuestras luchas,
en nuestras vidas diaria, en nuestra vida diaria, en los pequeños problemas, en los grandes problemas, en todas las situaciones. Y Él está ahí para evitar que torzamos nuestro rumbo, pero también para enderezar nuestros caminos cuando nosotros los hemos torcido. Así como Pedro pudo volver a enderezar su camino, así como Pablo pudo enderezar su camino, nosotros también podemos hacerlo. Para que nosotros, y es importante entonces que nosotros podamos tener un encuentro personal con el Señor. Y también preguntarnos, ¿nosotros amamos al Señor o queremos al Señor? Es importante que nosotros entendamos cuál es nuestro nivel de amor, porque yo pienso también que el amor va creciendo. Ese amor que de pronto es un amor de simpatizante, es un amor que va creciendo. Por ahí leí que los seguidores del Señor se dividen en categorías, no simplemente los que le seguían porque pues hacía milagros, los que le seguían porque hablaba muy bien, porque tenía palabras sabias, pero también estos últimos que le siguieron porque entendieron que Él era el Hijo de Dios y porque le amaban. Él les había dicho: yo soy el amigo de ustedes, y ellos entendieron que Él era su amigo, pero más que era su amigo, era el Señor, el Hijo de Dios, que había resucitado. Entonces también hay niveles como de compromiso y niveles de amor hacia nuestro Señor Jesucristo. Y en este tiempo, ese es nuestro llamado, ¿no? Nos preguntan: oye, ¿cuál es tu nivel de amor con el Señor? Porque el nivel de amor marca el nivel de compromiso que yo puedo tener con nuestro Señor Jesucristo. El nivel del amor que yo tengo hacia Él marca el nivel del compromiso que yo puedo tener hacia Él. Y aún en medio de persecuciones, en medio de pruebas, en medio nosotros podamos cantar, ¿no? Esa parte del himno, esa carta que dijo José, me parece muy hermosa, porque es cuando uno exalta lo que realmente es nuestro Señor resucitado, ¿no? Tú eres digno de tomar el rollo, de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y derramando tu sangre redimiste para Dios gente de toda parte, lengua y nación. De ellos hiciste un reino, hiciste sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre toda la tierra. Al que está sentado en el trono y al Cordero sean dados la alabanza, el honor, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Esta es la visión que nos da Juan. El Cordero que fue sacrificado es digno de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, el honor, la gloria, y ese poder viene como consecuencia del sufrimiento que Él tuvo, de la muerte de Él por nuestros pecados. Así que la resurrección del Señor también significó la resurrección de Pedro y de su ministerio, y de cierta forma también la de Saulo, que le dio un nuevo ministerio, Saulo de Tarso, que después fue Pablo, pero también significa nuestra resurrección. Así que, como lo dijo Darío el día de la resurrección, nosotros estamos llamados a resucitar juntamente con Él. Pero para resucitar juntamente con Él debemos morir a nosotros mismos. Y es algo que es una tradición, de pronto no la hemos tenido, pero recuerda que siempre decimos en este tiempo de resurrección: el Señor ha resucitado. Y ustedes responden: es verdad, el Señor ha resucitado. Así que me parece muy importante que lo tengamos en cuenta, que podamos decir como el salmista: tú has cambiado mi lamento en baile, en danza, has desatado mi ropa de luto
y me has ceñido de alegría, para que mi alma te cante alabanzas y no esté callada. Oh Señor, Dios mío, te daré gracias por siempre. El Señor ha resucitado.